Ya voy a compartir entonces pantalla para iniciar. Por favor, me comenta si se escucha y se ve bien en cuanto comparta. Perfecto, le aviso. Señorita Patricia, se ve la de su pantalla. Está compartiendo el contenido. ¿Se ve bien allí la presentación en formato presentación? Así es, se ve en Perfecto. formato presentación. Perfecto, entonces. Bueno, buenas noches a todos los que están asistiendo virtualmente a esta charla. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por la linda presentación. Espero esta charla, esta clase magistral, sea de su gusto y los interese un poco más en la mecánica de rocas. Pues como ya ha mencionado anteriormente Claudio, mi nombre es Patricia Rodríguez. Y bueno, he dado clases en algunas universidades y también tengo alguna trayectoria en trabajo en empresa privada. Trabajé mi doctorado en mecánica de rocas y mi magíster en mecánica de suelos y me desempeño principalmente en diversos sistemas, principalmente en suelos, pero a veces tenemos un poco de suerte y encontramos macizos rocosos. Trabajo como jefe de ingeniería en Ferrara desde hace algún tiempo atrás y el día de hoy quiero revisar con ustedes, y espero les interese, un tema que me parece muy bonito, por eso lo escogí, sobre las microfisuras, las macrofracturas y la estabilidad de taludes. Cómo se mezclan estos temas, cómo se unen, cómo se conecta algo tan pequeñito con algo tan complejo como la estabilidad de un talud de gran altura, por ejemplo. Pues iniciemos. Por favor, si tienen alguna duda o si por algún momento no se escucha o no se entiende, les pido por favor me puedan indicar porque en el formato de presentación yo no los puedo ver, pero los podría escuchar. Bueno, partiendo por lo más quizás sencillo, mecanismos de falla de taludes. La gran pregunta o la más simple es cómo fallan los taludes. ¿Cuáles son los modos de falla más típicos? Lo que uno revisa en la literatura y que encontraría. Pues algo como esto. Típicamente una falla plana por una superficie de discontinuidad principalmente, quizás una falla en cuña. Si tenemos dos planos de discontinuidad funcionando en una línea de intersección que pueda aflorar hacia la superficie del talud. O bien, si el manteo está en la dirección opuesta al manteo del talud, manteo en esta dirección y el talud en esta dirección, podemos tener efecto de tombamiento o toppling o volcamiento. Y finalmente, si tenemos muchas discontinuidades muy persistentes, muy juntas, con mucha unión, digamos, de discontinuidades, de tal manera que nuestro macizo rocoso se va haciendo más cercano, aun cuando no tiene las mismas características, más cercano a un macizo terroso, digamos, no tenemos una zona preferente quizás de debilidad, sería lo que pensaríamos originalmente, y se podrían desarrollar estas formas de, digamos, más de fallas más circulares o cuasi circulares. Pero la pregunta ahí es, bueno, ¿y ahí concluye todo? ¿Hay algo más? Pues bien, aquí puse algunas citas que me parecieron importantes, porque pues no tiene por qué creerlo solo porque yo lo diga. Traté de apoyarme, digamos, en algunos grandes de la mecánica de rocas, como es, por ejemplo, Evert Cook. Él habla de justamente el estado actual de la práctica, tiende a separar los diseños o de los taludes en como en aproximadamente dos grandes categorías, y en una de ellas estaríamos pensando en lidiar con ellas en términos cinemáticos, por una familia de discontinuidades o más de una familia de discontinuidades que puedan controlar la falla en taludes de 20 a 30 metros de altura o más, con macizos rocosos eh, con bastantes juntas. Puede estar basado en un análisis simple, por ejemplo, como un análisis de cuña. Simple
como concepto, no simple, digamos, al detalle del cálculo. Pero también existe una segunda categoría en que podríamos tener fallas controladas por elementos más mezclados, quizás por una zona de debilidad o la presencia de alguna junta u otro elemento de segundo orden. Ahora bien, lo que él menciona es, bueno, puede llegar a ser inadecuado, podría no ser suficiente pensar en las fallas de taludes en esa condición. Puede que esta visión no alcance para abarcar lo que nos encontramos en la realidad. Y por eso puse esta justamente algunas preguntas. ¿Solo existe eso? ¿Solo esos tipos de falla y entonces todo lo que nos encontremos debe entrar en una de estas categorías? Pues quizá no. ¿Es posible que los mecanismos de falla se puedan mezclar? ¿Existen modos mixtos solo en base a esos 4 modos o un poco más? En una también tomé esta imagen de esta referencia, la fui poniendo allí porque a veces nos gusta revisar la literatura de base. En aquí resulta claro que esto fue una falla o en cuña, o falla plana, o falla circular, pues diría que de aquí para allá vemos una cierta forma y hacia acá las consideraciones son un tanto distintas. ¿Dónde se generó? ¿Cuál es el plano que genera la falla? ¿Podemos decir cuál de las originales de los análisis son la que determinó este deslizamiento? No es tan claro realmente. Evidente. ¿Cuál es el mecanismo de falla de entre los típicos? Y una cosa parecida nos pasa en una falla como esta. También nos preguntamos si quizás esta falla está controlada solo por algo curvo, porque en realidad tiene muchas discontinuidades, o por acá se ve un poco diferente de cómo se ve en este otro sector. Entonces la inquietud es, bueno, ¿existen entonces modos mixtos? ¿Y cómo se producen? ¿A qué se deben? Pues y allí va el foco de esta presentación. En la ingeniería de rocas, las masas rocosas o los macizos rocosos contienen muchas juntas, fallas, planos inclinados, zonas débiles, discontinuidades y muchos otros elementos en su interior que pueden afectar su comportamiento mecánico y por tanto pueden afectar la forma y también la magnitud en que ellos pueden sufrir falla. Podemos tener una zona de debilidad, alguna estructura mayor que genere falla, pero quizás como en las figuras anteriores, no controla toda la zona de falla, controla una parte, pero aquí en esta otra zona se produce otra condición, otros elementos, quizás la continuidad sigue hasta acá o quizás no sigue, no es tan persistente, y en este sector tenemos otra condición que pueda generar el resto de la superficie de falla. Por ejemplo, estos puentes rocosos que puedan sufrir una propagación de fracturas, alguna estructura menor, sean algunas discontinuidades u otros efectos que es justamente algo de lo que vamos a estar conversando. Por lo tanto, las fallas de taludes sí pueden ocurrir en mecanismos mixtos, desgraciadamente o afortunadamente. Es posible entonces que dentro de esos mecanismos mixtos, las microfisuras o los microdefectos en el macizo rocoso puedan ser parte de estos mecanismos de falla, de alguna manera ser gatillantes, de alguna manera formar parte de la superficie de falla propiamente tal, o no, o realmente es algo tan pequeña escala que no tiene relevancia. ¿Cómo podría algo que tiene 500 metros verse afectado por algo tan pequeño que pudiera tener escala de menos de 1 centímetro o centímetros o decenas de centímetros? Pues la superficie de falla se desarrolla y en base a esa misma consulta, la superficie de falla, cabe preguntarnos si se desarrolla de forma progresiva o en toda su extensión, es decir, yo voy desarrollando un pedazo y luego se va cambiando la condición de equilibrio del sistema y va propagándose y cambiando hasta terminar así, o en realidad es de arriba hacia abajo, o desde el medio se extiende hacia arriba y hacia abajo, o ¡pum! De golpe
se desarrolla completa y falla. A un segundo está todo perfecto y al otro segundo, pum, se desarrolló completa la falla. Pues esa es parte de las dudas o inquietudes que vamos a estar trabajando hoy. ¿Dónde se iniciaría la falla? ¿Qué la puede condicionar? ¿Importa el estado tensional? ¿Las tensiones iniciales o las tensiones inducidas pueden llegar a importar en todo este fenómeno? Pues veamos o tratemos de mirar a escala micro, ya que hablamos de pequeñas fisuras, tratemos de mirar también nuestro macizo rocoso en escala micro. Voy a borrar para que no quede rayado encima del texto. Tenemos un macizo rocoso aquí representado, digamos, con algunos colores para no reflejar un suelo, sino que una roca formada por minerales. Pensemos en este macizo rocoso en el que yo deseo o requiero, por diversas razones, alcanzar esta cota o este punto haciendo una excavación, ya sea completa y típicamente pues tiene estos bancos, estos escalones. Pues principalmente en el caso de taludes de gran altura, no es solo ello, pero es más claro, es más evidente. En el caso de taludes de gran altura, el estado tensional. Este efecto es muy importante y vamos a estar trabajando sobre ello justamente durante esta charla. No solamente importa el estado tensional existente, o sea, no solo, digamos, los sigma cero o los sigmas iniciales, sino también el inducido por la excavación. ¿Cómo es que la excavación puede inducir tensiones? Pues sí, vamos a ir revisando sobre eso, porque inducir tensiones no solo es cargar, también puede ser descargar. Justamente este autor Chovert y Hook et al. También reportaron sobre la redistribución de tensiones producto de la excavación de taludes de gran altura. Es un tema muy relevante. Quizás si yo tengo un pequeño talud, el efecto de la descarga no alcanza a notarse tanto, pero si yo voy excavando poco a poco, o en realidad en gran escala, pero taludes de 200, 300, 400, 500, 800 metros de profundidad, de altura, si se quiere llamarlo de esa manera, el efecto de irlo descargando cada vez más, y removiendo grandes masas de macizo rocoso, digamos, todo este terreno se iría, pues sí, las tensiones en estos puntos pueden verse afectadas. De hecho, se ven afectadas. Y justamente iniciemos con un caso de una referencia bibliográfica que es muy interesante, o al menos a mí en su momento me pareció interesante, y de hecho fue el motivo de esta presentación. Consideremos este mismo masa rocosa y el talud que yo deseo excavar en largo plazo, si se quiere. Y lo voy a ir excavando probablemente por etapas. No se retira todo de una vez porque es imposible hacerlo de la noche a la mañana. Se va haciendo poco a poco y también según las necesidades del proyecto. Entonces la gran pregunta aquí, ¿y el estado tensional? Y la otra gran pregunta es, ¿cómo es la composición mineralógica, si se quiere, mineralógica o de defectos y de defectos dentro de este macizo? Pues vayamos revisando poco a poco. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, cuando hablamos de roca intacta, ¿es realmente intacta o qué significa que una roca sea intacta? Pues probablemente hablemos de una roca que está mejor que aquellas que forman parte del macizo rocoso, que están atravesadas por discontinuidades o familias de discontinuidades o una discontinuidad singular como tipo una falla. ¿Qué tipo de defecto podría hacer que una roca intacta deje de ser intacta?
Es decir, no solo tenemos quizás discontinuidades al interior de un macizo rocoso, sino que incluso si yo logro extraer, y lo hago, extraer trozos de roca o testigos de roca intacta para justamente medir su resistencia a la compresión simple o su módulo de elasticidad, etcétera, ¿qué podría tener de defectos al interior esa roca? Que está intacta, que es la mejor, digamos, la mejor de la mejor, la que logró todo el proceso sin salir dañada y llegar hasta el laboratorio para ser recortada como una probeta y ser ensayada y fallar como debería. Pues aún esa roca que a todas luces está bien, puede tener algo en el interior. ¿Dónde viene el interior? ¿Y cómo se originaron esos defectos? Pues pensemos en ellos. Si miramos esta misma masa rocosa y hacemos un zoom, y luego tomamos este pequeño bloque que pudiera ser una muestra que va a ensayo, y también hacemos un zoom a ella y tomamos, por ejemplo, imágenes de láminas petrográficas. Estas son petrografías. Una muy buena amiga mía, que es geóloga, me ayudó en su tiempo con láminas petrográficas como esta y agradecí muchísimo la visión desde la geología a la mecánica de rocas. Creo que ambas áreas van juntas y me imagino que, espero, muchos de ustedes compartan esa idea también. Bueno, ¿qué estamos tratando de ver aquí? Más allá de mostrarles una lámina petrográfica que es muy bonita y llena de colores, el objetivo es decir, bueno, si yo miro muy a fondo o al interior de esta lámina, ¿qué voy a encontrar? Voy a poner un color para que no se confunda con lo que está escrito. ¿Qué voy a ver? Que bueno, para empezar, las rocas o la roca intacta, toda roca está compuesta por una serie de minerales, a veces monomineral y muchas veces, la mayoría de las veces, por más de un mineral, que por un proceso de enfriamiento se fue formando los cristales. Entonces tenemos distintos minerales de, qué sé yo, de cuarzo, de mica, de biotita, etcétera, formando parte de en este caso, del material. Aquí está digamos, la fuente de donde fue extraído el mineral. Este es en caso un monzo de granito. Pero hasta un monzo de granito, hasta un granito puede tener defectos. ¿Qué defectos? Por ejemplo, esa fisura que está aquí. Por ejemplo, esa pequeña fisura que está acá. Y estamos hablando de una escala muy pequeña, muy pequeña. Y podríamos decir, bueno, quizás es que igual tiene pocos defectos porque es una roca tipo ígnea, es una roca cristalina. Por lo tanto, en las zonas de unión es poco probable que tenga vacíos, pero puede ocurrir. Quizás sea un caso excepcional. No. También en rocas como esta, en este caso es un mármol, también tenemos algunas zonas con zonas de fracturas, pequeñas fracturas a pequeña, muy pequeña escala, que ya existen internamente, ya existen de manera natural cuando uno extrae un trozo de roca para ensayar. Esto antes de haber sido sometida, por ejemplo, a todo el efecto de la relajación de tensiones de una excavación. Este material ya lo contiene. ¿Cómo se originó? Parte del proceso de formación de la roca, del proceso de formación de una roca ígnea, del proceso de formación de una roca metamórfica, del proceso de formación de una roca sedimentaria, o bien el estado tensional variado, los nuevos estados de equilibrio que se fueron produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, el proceso de formación de la roca y su historia de tensiones pudo generar estos pequeños micro defectos en su estructura. También, en este caso, este mármol de Carrara, también podemos ver que incluso tiene allí algunos pequeños vacíos, fisuras entre cristales o fisuras pueden tener al interior de un cristal, fallas y pequeños defectos, a veces bolitas de aire o de otro mineral que están involucradas al interior. O, por ejemplo, con esta arenisca, que ya es bastante más claro, digamos, donde uno puede ver vacíos entre los granos o las partículas de cuarzo que incorpora.
Es decir, casi todas las rocas incorporan de manera natural, en mayor o menor proporción, algunos defectos. Ahora, pueden ser pequeñas fisuras, como esta, o bien vacíos, o una mezcla de ambos, un poco estas zonas vacías, un poco más, algunas, perdón, ya le comparto de nuevo. Ahí. Pueden ser estas discontinuidades tipo fracturas o pequeñas fisuras, o también pueden ser estos pequeños vacíos. Ambas forman parte de los defectos que puede contener una roca que aún sea aún considerada intacta, y lo es bastante para efectos prácticos. Ahora, dadas estas fisuras, ¿qué importaría que existieran? Bueno, estas fisuras se ven sometidas a un estado tensional. Cuando eso sucede, si yo tomo alguna de ellas y la someto a algún estado tensional, en este caso estados compresivos, esta fisura se va a propagar, y el proceso de propagación de estas microfisuras va a ir dando origen a fisuras un poco mayores, coalescencia, macrofracturación y fallas locales, y bueno, y de ahí gatilla hacia fallas mayores. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿hay relación entre la trayectoria de la propagación de estos microdefectos y el estado tensional? Pues sí, el estado tensional va a condicionar la forma y la magnitud en que se propagan estas microfracturas. Como por ejemplo en ese caso o en este, donde podemos ver que justamente en la zona de la esquina, típicamente en la zona de concentración de tensión, no es extraño pensar que es la zona donde se concentrarían principalmente el daño o las fracturas. Lo mismo como puedo mostrar aquí, esto es más esquemático, y aquí una figura, digamos, de la teoría de Griffith. El estado tensional, tensión principal mayor, tensión principal menor en una placa, y las fracturas típicamente en un sector cerca de la punta de de la fracturita o de la pequeña fisura, se propaga siguiendo una trayectoria aproximadamente curva, y que se va a futuro tratar de alinear con el eje en el que está actuando, digamos, la tensión principal mayor para el caso de estados compresivos. Entonces, de allí es que surge teorías que tratan que buscan en realidad expresar de mejor forma el comportamiento de estas microfisuras o de estas fisuras o defectos al interior del macizo rocoso en relación al comportamiento global de la masa de roca. Y una de ellas es la mecánica de la fractura. Justamente busca analizar cada microfisura y hacer una caracterización de cada una, tratando de llevar el estado de cada una unido para un global de comportamiento. Entonces vamos analizando cada fisura con su proceso de propagación y avance para obtener un general de comportamiento del macizo rocoso en algún sector. Ahora bien, uno de los conflictos que esto tiene y con los que se está lidiando, digamos, cada vez en la literatura, es que tenemos una caracterización parcial del microfisuramiento y requerimos de bastantes parámetros. De hecho, yo tengo que caracterizar la fisura para poder propagarla. Tengo que saber de qué largo es, aproximadamente su espesor y su inclinación. Principalmente se puede modelar casi como una línea, pero esa línea al menos debe tener definida esta dimensión A, esta inclinación, que es uno de los grandes factores, los factores preponderantes en la definición de la propagación del fracturamiento. Otra teoría también que busca trabajar con el daño, con este fracturamiento al interior del macizo, es la mecánica del daño. ¿Se está escuchando todo bien? ¿Alguien me puede confirmar? Si hasta aquí se está escuchando y viendo todo bien. Sí, todo bien por Sí, acá. ok. Perfecto. Continúo, muchas gracias. Pues en términos de mecánica del daño, otra teoría, otra visión, el daño ya no es cuantificado a través de caracterizar o detallar cada fisura, sino que es cuantificado a través de una variable global, que se le llama daño. Digamos, yo tengo
elemento general que pueda tener fracturas y entonces en lugar de todas estas fisuras ser caracterizadas una a una, yo tomo este elemento y lo llevo a un elemento equivalente que está, digamos, con unas características diferentes, disminuido por este factor o ponderado por este factor de daño, ya no punto a punto, sino que como un global, sector a sector. Ahora, lo puedo hacer tan fino o tan grueso como yo quiera porque puedo discretizar el efecto del daño, no sé, nodo a nodo o sector a sector. Pero es una visión distinta en el que la propagación de las microfisuras no es el objetivo y no se puede porque en realidad yo estoy llevando esto a un equivalente dañado en su conjunto, por lo tanto no hay un elemento fisura que propagar. Y la modelación numérica como una tercera opción que en realidad puede caminar hacia acá y hacia acá. Yo necesito definir o busco definir algunas propiedades mecánicas o requiero de ellas, típicamente aleatorias o alguna densidad de probabilidad para las zonas de defectos y poder avanzar en la modelación para trabajarla. Generalmente o idealmente se requiere información experimental para poder calibrar nuestro modelo y hacer alguna predicción. Por ejemplo, típicas modelaciones numéricas que ustedes quizás hayan visto en la literatura tengan una forma como esta. Zonas con diferentes niveles de tensión y las zonas de mayor tensión van llegando a la condición de falla y se rompen y se cambia el equilibrio del sistema. Pues la modelación numérica se puede utilizar para apoyar la mecánica de la fractura o la mecánica del daño según cómo se trabajen los elementos, cómo se trabaje la, la interfaz de los elementos ya hacia elementos con un cierto daño o elementos que contengan, digamos, las microfisuras y se haga un equilibrio del sistema a cada momento, según la teoría, digamos, todo esto es una teoría de la mecánica de la fractura, según esa teoría, para propagar cada defecto hasta que llega a la condición de estabilidad. Entonces, parte de esta charla está más enfocada a la visión de la mecánica de la fractura, ya que tenemos el foco en las microfisuras que luego sean macrofracturas. Entonces, ¿qué aspectos de esas microfisuras influencian su propagación? Por ejemplo, la longitud de la fisura. Fisuras más largas probablemente sean más conflictivas. Si fueran muy largas, ya casi no sería una fisura, sería probablemente una discontinuidad. Distribución de microfisuras, en qué ubicación se encuentran, qué inclinación puedan tener y cuántas hay por unidad de área o por unidad de volumen. Cuántas de ellas también es un tema. La presencia o no de puentes rocosos. Ya vamos a mirar sobre eso. Pero el puente rocoso, por ejemplo, tiene que ver con este sector, o esta zona, digamos, que no contiene fisura. Entonces aquí es donde yo tendría roca que es intacta y para que esta zona se rompa tendríamos que propagar a través del puente rocoso una fractura, según una cierta forma. Puente rocoso. Defectos naturales que puedan tener, como ya los mencionamos, inclinación de las fisuras, no solo con respecto a la geometría del elemento, o en este caso del talud, sino que con respecto a las tensiones o al estado tensional. También el tipo de roca, desde el punto de vista geológico o desde el punto de vista, si se quiere, mecánico o estructural. Sorbito de agua. Desde el punto de vista estructural me refiero a la composición de esa roca, los minerales que contiene, la forma en que se originó, que de alguna manera se une a los otros efectos. Y la composición mineralógica, que es un efecto pues muy unido uno con el otro. Cómo están esos minerales, cuáles de ellos son más sensibles a la deformación o a presentarse con mayores defectos, mayores fisuras o vacíos en su interior. Por lo tanto, desde el punto de vista de la mecánica de la fractura, lo que nosotros buscamos es evaluar el estado tensional y la resistencia, como lo hacemos quizás en muchas otras áreas de
de la ingeniería en términos de evaluar resistencia y solicitación. Acá también, pero para una fisura, digamos, yo voy a tener una pequeña fisura y para ella típicamente podemos decir estas zonas son las donde más se concentra la tensión. Entonces, para la teoría de la mecánica de la fractura, y no quiero entrar en los detalles tampoco tan teóricos, se define un factor de intensidad de tensión al que llaman K, que justamente tiene que ver con esta concentración, el factor de concentración, de cuánto amplifica el estado tensional externo, cuánto se amplifica cerca o por efecto de esta fractura. Cuanto más tensión tengo yo aquí con respecto al estado tensional global en el sector. Y eso sería el equivalente a mi solicitación o mi carga de trabajo, si se quiere, o visto de alguna manera. Y por el otro lado está la resistencia, en lo que en la mecánica de la fractura llamamos la tenacidad a la fractura, que es la resistencia que opone este macizo o esta roca a la propagación de la fractura. La resistencia que opone la roca a la propagación de la fractura. Y en base a estos dos conceptos se evalúa la estabilidad o inestabilidad de cada fisura, es decir, tiene condición para propagar o no, según si la solicitación supera o no supera a la resistencia. Justamente, que es la condición que está definida aquí. Ahí. Si la solicitación a la resistencia, entonces pueden pasar varias cosas. Para empezar, tenemos propagación de microfracturas y ellas pueden dar lugar a macrofracturamientos si es que continúa de manera inestable la propagación de ellas. Todo esto puede llevar, digamos, de alguna manera a superficies de falla, sean locales o una superficie de falla global y completa. Con ello, o quizás antes o junto a ello, una posible anisotropía inducida, que también va a depender de la distribución de las microfracturas y de su relación con el estado tensional, puesto que si el estado tensional también tiene una cierta variabilidad o anisotropía, pues si las fisuras fueran distribuidas de manera homogénea, ya tendríamos anisotropía. Y si las fisuras no se distribuyeran de manera homogénea, y que probablemente no lo hacen, entonces vamos a tener una aún más marcada anisotropía inducida. Con ello vamos a afectar los parámetros resistentes, ya sea en un sector o en una gran área o volumen del macizo rocoso, y con ello también los parámetros deformacionales. No solo se afecta la resistencia, sino que también la deformación, o sea, podemos tener fallas y también podemos tener desplazamientos mayores. Acá dejé me gusta este video ya de hace muchos años, pero en su momento fue de los pocos que al menos yo encontré en la literatura donde los autores, además de su artículo e imágenes de sus modelaciones, habían puesto un video en el que uno podía ver estas fisuras en una placa, como ellos habían trabajado el proceso de propagación justamente de las fracturas, como estas fisuras van avanzando, 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 hasta casi unir una con otra, según el estado tensional, en este caso una tracción. Se une, se avanza y se le puede ver aquí la punta de la fisura justamente donde tenemos las grandes concentraciones de tensión. Se puede ver incluso casi el mallado aquí avanzando, avanzando, y esto se va viendo etapa a etapa. Y cada una de estas etapas, por eso es cansado y engorroso, digamos, computacionalmente. Quizás por eso mismo es más difícil de considerar o hacer, entre otras muchas razones. Es un video que, si bien no nos habla directamente de los taludes, y nos muestra cómo puede suceder este tipo de fenómenos al interior del macizo rocoso. Y si sucede en una placa, ¿por qué no en un talud de grandes dimensiones? Y de hecho, sucede.
Pensando justamente en todo lo que hemos ido revisando, la idea de la presencia de micro defectos o microfisuras al interior de una roca intacta incluso, y la existencia del efecto de la excavación o de tensiones al interior de un macizo rocoso, producto de la excavación de un talud o solo por la existencia de un talud, digamos, ya tenemos variación en el estado tensional, todo ello puede llevar a conclusiones como esta. Una disculpa, mi hijita que es pequeña y bueno, justamente en este momento está un poco molesta. Yo espero eso no les alcance a incomodar en la charla. Eh, bueno, tanto en excavaciones subterráneas como las excavaciones a cielo abierto, el estado de tensión es virgen o inicial se ve perturbado o modificado por el avance de la excavación. Eso fueron frases, digamos, de este autor en el 2004. eh, no es nueva esta publicación, pero no es la única publicación en que se habla de esto. De hecho, el vacío que se crea en el retiro de tensiones eh, fuerza u obliga o genera, induce a que las tensiones se redistribuyan. También, en un artículo publicado el año pasado, de hecho, también se habla que las tensiones, digamos, los taludes de gran altura, de a rajo abierto, tienen grandes niveles de tensión y un fuerte efecto de descarga, lo cual probablemente puede llevar a la ocurrencia de algunas fallas, digamos, de taludes durante la excavación y proceso de descarga. Y por otro lado, este mismo autor también menciona que la propagación y coalescencia, que en esencia la coalescencia sería la unión de estas pequeñas fisuras que van creciendo e interactuando unas con otras para ir formando una fisura mayor. Este proceso de propagación y coalescencia de muchas discontinuidades o juntas o defectos contribuye significativamente a la inestabilidad de los taludes o de las laderas o de las excavaciones, digamos, inclinadas durante el proceso de descarga. Por esa razón, se ha intentado y existe en la literatura bastantes estudios o intentos para analizarlo desde el punto de vista de la mecánica de la fractura y buscar entender este fenómeno para poder incorporarlo. Bueno, y con esa misma mirada, Huellanca en el 2004 justamente hizo una modelación numérica de este talud, un pequeño, o no tan pequeño, la verdad, talud de 300 metros de altura, donde consideró este modelo, digamos, está en grande y se ve el talud chiquito porque es en la zona que, digamos, que amplió para la modelación en que no tuviera efecto de borde el resultado del análisis. Pues lo que podemos ver acá, que tenemos bancos de 30 metros, una inclinación de unos 40 grados en esta dirección, la excavación por el otro lado 30 grados y todas estas lineecitas representan los estados de excavación o los niveles o las etapas de excavación que van a ir realizándose en la modelación. Él hizo un análisis de trayectoria de tensiones con un modelo bidimensional y elastoplástico para una roca que modeló o parámetros de roca tipo ígnea, una roca, una diorita en estado de tensiones planas para un talud de 300 metros de altura, considerando en esencia el peso propio. Es decir, el estado de tensiones debido solo al peso propio sin agregar cargas aquí en ninguna parte de este sector. Lo menciono porque un poco más adelante sí hay algunas otras investigaciones que incorporan ese efecto. Y él consideró esta relación entre las tensiones horizontales y las verticales en su modelación. Acá muestro los parámetros que utilizó en su modelación, si es que pues les resulta de interés mirarlo, igual pueden ver el módulo del macizo, muy distinto del módulo, digamos, eh, en condición intacta, y algunos otros parámetros, digamos, del macizo rocoso. Tenemos estos bancos de 30 metros, entonces vamos a tener unos puntos aquí que fueron de monitoreo para la modelación, para ver qué estaba ocurriendo, cómo se comportaba este talud, estados de excavación y unos puntos de monitoreo. Tenemos 2, 3, 4, 5, hasta 10 estados de excavación y 4 hasta 5 puntos de monitoreo, siendo este punto 5 el punto final de cota final de la excavación.
Bueno, acercándonos un poco a la imagen, la idea es ir separando toda esta información en partes para evaluar qué está sucediendo. Y por eso pinté aquí de colores etapas que vamos a ir mirando en términos de tensiones. Todas esas etapas, digamos, las vamos a ir considerando según los colores. Digamos, lo verde sería una excavación hasta ese nivel, lo naranjo hasta ese nivel, lo rosado, digamos, haber quitado lo verde, lo naranjo y lo rosado, sería la excavación hasta este nivel y así sucesivamente, lo azul y finalmente el tramo último de excavaciones morado sería hasta alcanzar la cota final de excavación y desarrollar nuestro talud de 300 metros de la modelación. Inicialmente, parte de la modelación fue el estado inicial. Antes, todo esto es antes de la excavación. Antes de yo retirar todo este material, tendría, por ejemplo, estos estados tensionales que pueden ver. En tensión principal mayor va creciendo y la horizontal también va creciendo, perdón, esta es la menor y esta es la mayor, la que está en horizontal por el factor que consideró Guayanca en la modelación. Ahora, no es solo importante el estado inicial, sino que veamos ahora qué sucede cuando yo voy quitando. Yo voy avanzando hasta este punto y entonces el estado tensional pasa de esta condición a este. Si yo avanzo hasta acá, hasta el segundo punto de monitoreo 2, el estado tensional cambia del estado que teníamos aquí hacia este. Si hago lo mismo para el punto de monitoreo 3, también tengo un cambio, como podemos ver, una reducción en las tensiones en una dirección, un aumento en la otra dirección y además una rotación de las tensiones principales. Estamos viendo aquí tensiones principales. Avanzando un poco más, vemos una situación semejante, aunque con más niveles de carga y finalmente hasta el fondo de la excavación. Luego, para la condición en que yo he llegado al final de la excavación, ¿cómo es que este estado tensional ha mudado? Bueno, muda hasta esta condición y lógicamente lo que tenemos aquí prácticamente cero. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de este punto, este borde. Y en este borde ya retiré el material y llegué por acá abajo en la excavación. Entonces tengo un desconfinamiento prácticamente completo a borde de excavación que va siendo mayor, mayor, mayor hacia el borde y menor, menor, menor hacia el interior del talud. De la misma forma, voy teniendo estos estados tensionales en los distintos puntos de monitoreo. Todos ellos, a excepción del final, porque aquí no se ha retirado el suelo justo bajo el pie del punto 5, pero los 4 primeros puntos ya muestran el total desconfinamiento y cambio en la extensión principal mayor, que luego vuelve a bajar, si se fijan. Entonces, si miramos esto, quizás aislando un único punto, para, por ejemplo, el punto de monitoreo 4, iniciamos en condición de tensiones iniciales este estado tensional. Luego que la excavación ha avanzado hasta el punto de monitoreo 4, podríamos tener un estado, por ejemplo, como este, según la modelación de Huellanca, con una variación significativa, reducción en una de las estado tensional de una cara, digamos, la tensión principal menor, aumento en la tensión principal mayor y rotación. Luego, cuando la excavación ha pasado de este punto de monitoreo y avanza, tenemos un estado con completo desconfinamiento en un plano y una reducción en la tensión principal mayor. Es decir, esto va hacia arriba y luego baja y rota. Para esto reducirse completamente, este número sube y luego baja. Y además las tensiones se giran para quedar aproximadamente alineadas, digamos, con la cara del talud. Esto justamente en todo este sector, pero principalmente en las zonas en las que va teniendo más cambio, va a generar algunas fisuras, es decir, defectos que ya existían allí, sometidos a todo este cambio tensional y al desconfinamiento, van a producir justamente cosas como esta, propagación o condiciones para la propagación de microfracturas que van a dar lugar a coalescencia y formación de zonas de mayor fracturamiento.
según Huallanca, eso principalmente iba ocurriendo más hacia el pie. ¿Por qué? Porque el pie de la excavación, los sectores del centro hacia el pie, van sufriendo estas variaciones de estados tensionales más que al inicio. Acá yo excavo, se desconfina y termina, pero este sufre un cambio de tensión, un aumento y luego un descenso. Este también, y todos estos puntos van sufriendo más procesos, una trayectoria más intensa de tensiones. Por lo tanto, van sufriendo más y lo reflejan en términos de propagación de daño, disminución de parámetros resistentes y de deformación. Pues entonces la concentración de tensiones presenta justamente su máximo cuando la excavación pasa por el pie del talud. Y la rotación de tensiones muestra que sigma 1 tiende a alinearse paralela a la cara del talud, porque justamente perpendicular es cuando es donde tenemos el desconfinamiento. Ahora, ¿por qué importa esa trayectoria de tensiones detrás de la cara del talud y en la vecindad del pie? Se crean, esto es como un resumen de lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, se crean y o se propagan, o ambas, las microfisuras. Se altera el macizo rocoso y se altera de manera no regular. Se disminuye la resistencia, no necesariamente de manera regular también, bastante cargado. Si es que yo tengo, por ejemplo, un pie del talud con mayor efecto de este cambio tensional, pues entonces también voy a tener un mayor efecto de ello en la resistencia. Vamos a cambiar la geometría del talud. También el modo de falla puede verse condicionado y este aspecto es súper importante. Justamente, que es como partimos la presentación, ¿solo fallan en las formas tradicionales o no? Pues el modo de falla sí puede verse afectado, generándose también una anisotropía inducida por el estado tensional. De acuerdo a Wang et al. En el 2023, en los taludes de gran altura, la excavación justamente produce también modificación en el estado de tensiones. Digamos, de alguna manera, este autor va en coherencia con lo que había encontrado, lo que había concluido Huallanca en el 2004. Para ellos también analizan estos taludes y definen ciertas tres zonas de comportamiento del macizo. Esta zona medio naranja, la morada y la color celeste, o sea. Y hablan de zona 1, un área o una zona de desconfinamiento alto o de alto desconfinamiento, una zona 2 de mediano desconfinamiento y una zona 3 de tensiones originales. Justamente pensando que esta es la zona de descarga, esta es la dirección de la descarga, acá está la zona de excavación, digamos, ya hemos avanzado y vamos avanzando cada vez más en la excavación de nuestro talud y principalmente ellos van mostrando en esta zona 2 cómo esta zona va produciendo estados tensionales modificados y por lo tanto afectando al comportamiento del interior del macizo rocoso, alterando el equilibrio original de las microfisuras. Entonces, podemos ver aquí, en base a esta imagen, preguntarnos qué zona presenta mayor nivel de ruptura, dónde ocurre la propagación de microfisuras, hasta dónde se extiende esa influencia. Pues partamos por lo más sencillo. ¿Hasta dónde se extiende la influencia? Pues el límite, eh, bueno, en la realidad, digamos, al mirar un talud no es tan evidente, pero en el diagrama que los autores están presentando, ellos definen esta línea, digamos, como la separación entre la influencia importante del efecto del desconfinamiento y la casi eh, comportamiento independiente del macizo del efecto del desconfinamiento. Es decir, desde este punto en adelante hacia el área de tensiones originales y por ello el nombre, ya no veríamos, o se define como la zona en que ya no hay efecto o el efecto es prácticamente nulo o marginal de la descarga o el desconfinamiento por efecto de la excavación. Es justamente hasta donde se extiende y lo puse aquí en morado, pero la verdad es que sería morado y azul, digamos, se extiende hasta lo morado y ya hacia lo celeste no se vería el efecto. ¿Dónde ocurre la propagación de microfisuras? Justamente también en esta zona.
podríamos tender a pensar que es en esta zona la que está más al borde, y dado lo que yo también les mostré de Huallanca. Él también hizo un análisis de estados tensionales en la posible zona de falla y también hubo un efecto de modificación, rotación y modificación en las tensiones principales mayor y menor. Pero en este caso de los autores del 2023, un momento, por favor. En el caso de estos autores del 2023, ellos hacen el alcance que, si bien esta podría pensarse que es la zona más afectada, lo es de alguna manera, pero no es la que gobierna la falla, es una lonjita, una zona finita donde principalmente se desconfina, donde principalmente observamos zona de daño, de fractura, es la que está más rota o más fracturada, pero y es la que de hecho presenta mayor nivel de ruptura, pero no es la zona que va a definir, según los autores, la zona que va a definir la falla. No es esa la zona que va a definir la falla. No es la zona que definirá la falla, sino más bien donde se produce o se ve este efecto ya tanto del estado tensional como del desconfinamiento y la modificación en los estados tensionales para generar propagación de microfisuras, coalescencia y crecimiento de estas fracturas de manera inestable hasta alcanzar eventualmente la falla, es en la zona morada, la zona 2. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos indican? Y justamente olvidé mencionarlo mirándolo acá. Ellos hablan que este efecto es bastante difícil de analizar de manera conjunta, por lo tanto los autores proponen separar esto como un efecto de estado tensional compresivo y un efecto de descarga o de tracción. Por ello es que hablan de tener este estado tensional con una pérdida, digamos, de carga en el lateral como un estado equivalente proveniente de un estado compresivo y un estado de tracción unidireccional, si se quiere. Y ellos, digamos, superponen estos efectos para llegar al efecto final, que es el que se tiene en la zona 2. Y entonces ellos, a base de la mecánica, en base a la teoría de la mecánica de la fractura, trabajan en los conceptos, pero para cada uno de estos estados y luego los superponen. Es decir, trabajamos con un estado de tensiones de compresión para cada microfractura, definida con su inclinación, su extensión y en dos etapas. En la etapa de cuál es la orientación de crecimiento de la fractura y luego cuál sería la forma y la orientación, perdón, rayé sin querer, la forma y la orientación de crecimiento, de iniciación, digamos, de la fracturación y luego de propagación y de extensión de esta fractura. De la misma manera trabajan este desconfinamiento, este estado de desconfinamiento y lo separan justamente. Fijarse que las flechitas están hacia arriba, esto está, digamos, mirado, rotado, teniendo la misma orientación de la fractura y por eso aquí dice 90 menos alfa y acá dice alfa. Y también trabajan en separar el punto en que se inicia la propagación y luego la extensión de estas fracturas. Analizan desde la mecánica de la fractura, el concepto es evaluar el estado de tensiones, el factor de intensidad de tensiones y comparar con la tenacidad de la fractura en cada etapa de aplicación de carga o de descarga, si se quiere. Y entonces, si tenemos esta condición de superar la resistencia que opone la roca a la propagación de la fractura, se genera una propagación, se genera un nuevo estado de equilibrio y va avanzando hasta que tengamos esta condición, en que ya no se dan las condiciones para la propagación, es decir, que el estado tensional o el factor de intensidad de tensión no supera a la tenacidad de la fractura. Ahora, ¿cómo trabajamos con eso? ¿Qué hacemos para poder mapear? Y eso es uno de los grandes conflictos y la literatura justamente quizás no lo dice, pero lo que sus artículos reflejan sí nos da para pensar que justamente tenemos un conflicto con, disculpen, con ello. ¿Cómo mapeamos las fisuras o de qué manera podemos definir una distribución
de probabilidad para esas posibles microfisuras, porque si ya es difícil quizás hacer un mapeo o tener claridad y certeza de cómo son las familias de discontinuidades, más aún tenemos dificultad para saber cómo se distribuyen y dónde se disponen microfisuras del orden de las micras, de hecho. Ellos hicieron justamente un mapeo de algunas fisuras, pero no tan microfisuras, sino que fisuras, justamente por la escala que ustedes pueden ver aquí, hablando de un porcentaje de, tanto de tamaño como de inclinación, para hablar de distribuciones, buscando una distribución de probabilidad, digamos, que ajustar para las la ubicación o la geometría, digamos, de estas microfisuras al interior de una roca. Para ello trataron de mapear justamente con imágenes, tomando imágenes del sector y luego tomando toda esa información y generando estas zonas de concentración, pero de fisuras, para obtener, digamos, las grandes zonas de comportamiento. En esencia, un mapeo de estas informaciones. Y es una de las posibilidades y que de hecho se puede utilizar y quizás tenemos gran escala en minería, por lo tanto, eh, fisuras del orden de los centímetros, de las decenas de centímetros, son muy pequeña escala comparada con la escala del talud. Esos autores entonces calcularon un factor de seguridad para la zona mapeada de la mina de Daguzán, basada justamente en la mecánica de la fractura, y definieron este factor de seguridad de esta manera, donde nuevamente tenemos la idea, digamos, de la tenacidad como esta resistencia a la propagación de la falla, de la fractura, perdón, y por otro lado este factor de intensidad de tensión. El apellido, digamos, tiene que ver por utilizar directamente como lo hicieron en el paper los autores, el factor de intensidad de tensión compuesto, porque no tenemos una fisura, sino que tenemos muchas, por lo tanto hicieron un factor de intensidad compuesto también de estos estados tensionales que habíamos dividido en el estado de tracción y el estado general de compresión. En base a ello, ellos generaron este análisis de los pasos de la excavación, el avance, digamos, de las etapas de la excavación, digamos, el retiro de una parte, de otra parte, de otra parte de la excavación, hasta ir avanzando en profundidad en mi talud, para el método basado en la mecánica de la fractura, el factor de seguridad, y por un método de equilibrio límite, y en realidad la tendencia, si bien acá queda un poco más bajo, principalmente en este sector, diría que el método de equilibrio límite puede quedar, digamos, por el lado contrario a la seguridad, da un factor de seguridad mayor que lo que este método entrega, pero en términos generales sí están consistentes uno con el otro. Justamente es lo que les mencionaba, no había marcado acá, justamente cómo se ve ese factor de seguridad. En tendencia general, sí, a medida que yo avanzo en la excavación, el factor de seguridad se va haciendo más crítico porque los efectos del daño en esta zona del pie del talud, donde más va generándose conflicto y los estados tensionales, como veíamos, afectan la resistencia, afectan la integridad estructural del macizo rocoso. Visto en otro punto de vista, pues si estamos hablando del estado tensional debido a una excavación, ¿y qué pasa con ese terreno? ¿O qué pasa si es que yo tomo ese material y lo deposito cerca del talud arriba? Entonces, al efecto del desconfinamiento, se le puede sumar el incremento de tensión vertical por sobrecarga del material. Y me pareció muy interesante lo que se encontró, lo que encontré en este artículo y también lo quise compartir con ustedes. Tenemos un talud y tenemos un depósito, digamos, de material que puede venir de aquí o puede venir de otro sector de la minería y que no sería extraño quizás que existiera. Pues entonces los autores para esta condición también definen algunas zonas y tenemos esta zona, principalmente la zona, bueno, partamos por la zona 3 donde sería el equivalente a la zona celeste, donde no tenemos efecto, o estamos diciendo que el efecto el retiro de tensiones, desconfinamiento y de la carga no afectaría a las tensiones en ese sector. Es la zona no afectada, la zona libre de estos efectos, suficientemente alejada del pie, coronamiento y zona de carga, zona no afectada. Por otro lado, ya tenemos la zona 2, donde sí tenemos efectos. Tenemos este efecto de la carga y vamos pasando de un estado tridimensional a un estado tridimensional
modificado que tenemos con el estado tensional de estas tensiones cada vez más disminuidas por cercanía a la zona de desconfinamiento. Y acá tenemos un estado radial casi que tratando de ir o caminar o avanzar hacia la condición unidireccional donde nos quedaría esencialmente esta tensión y por alrededor estaríamos viendo una reducción debido al desconfinamiento. Por otro lado, el efecto de esta sobrecarga genera un aumento en la carga axial y una disminución en la carga lateral o perimetral, si se quiere. Ellos utilizaron esta mina de Beitasant como prototipo para la modelación y utilizaron un perfil estratigráfico compuesto por suelo, arenisca, carbón y caliza. E hicieron este pequeño modelo, digamos, no es tan pequeño, pero para la escala de, digamos, de otros modelos o de la escala, digamos, de la modelación, por ejemplo, de Huallanca, de 300 metros, esta es una modelación de altura de 80 metros. En este caso consideraron este modelo de comportamiento y si se fijan allí ya está aplicada o consideraron la aplicación de una carga para aumentar o para adicionar este efecto al estado, a la condición de excavación. Entonces tenemos esta condición original de estado tensional y acá tenemos el efecto, digamos, de cómo sería sin la carga, el efecto de la presencia de esta carga encima del talud. Ellos consideraron este modelo y mostraron este efecto, digamos, del desconfinamiento, como veíamos, un efecto inicial de un estado de compresión superpuesto a un estado de tracciones. Y para analizar este estado de desconfinamiento, digamos, del retiro de tensión por efecto de quitar material en la cara del talud y el incremento de tensión producto del depósito de material, hicieron algunos ensayos triaxiales en probetas y entonces buscaron evaluar la mejor trayectoria de tensiones. Y para ello mostramos esta opción. Lo puse porque en realidad me pareció muy lindo que ellos pudieran hablar desde el punto de vista del círculo de Moore. Soy muy fan de eso, pero pues entiendo que no todo el mundo es tan fan del círculo de Moore. La idea es mirar aquí, digamos, la tensión principal mayor y la tensión principal de confinamiento, sigma 2 o sigma 3 en un estado tensional, digamos, perimetral. En ese sentido, típicamente en cualquier ensayo avanzamos con sigma 3 en todas las direcciones y luego se aumenta hasta llegar a sigma 1, según esta flechita, así, según esta flechita azul y la pequeñita azul hacia allá, para llegar al estado O. Y ellos evaluaron varias trayectorias. La trayectoria OB, que es la roja, sería avanzar de este estado tensional original de sigma 3 y sigma 1 disminuyendo sigma 3 de aquí hacia la izquierda, bajando sigma 3, y por el otro lado, aumentando sigma 1 de aquí hacia arriba hasta este punto. Y eso hace que en algún punto, y por supuesto, este estado, que ya está dibujado y en puntos segmentados, ya no existe, digamos. Vamos avanzando hasta que encontramos la condición de falla, de ahí no puede pasar. En este caso, considerando el criterio de Moore-Coulomb. La trayectoria OC mantiene constante sigma 1 y disminuye sigma 3 también lleva a la falla. Del mismo modo, para el caso OD, pequeño decremento, digamos, o sea, gran decremento en sigma 3, pequeño decremento en sigma 1, también induce, puede llegar a la falla. En todos ellos, por el efecto del corte. Y finalmente, en este último estado tensional que es el verde, el patrón OE, en que yo disminuyo sigma 1 y sigma 3 en la misma proporción. Ellos definieron o decidieron ir por este patrón, que es el OB. Esa es su trayectoria de modelación escogida. También, así como los autores que les había mostrado previamente, del 2023, también hicieron un mapeo para la distribución de fracturas utilizando una perforación. Hicieron una perforación para mirar cómo era el efecto del fracturamiento, cómo se encontraba el material, para obtener una distribución de probabilidad de longitud de microfracturas. Hicieron algunos sus análisis justamente considerando esta situación, digamos, una altura h y una altura delta h, como estas dos
parámetros definen una tensión, digamos gamma H, define una tensión vertical, y si yo a esto le sumo, digamos, más el delta H por un cierto gamma de este elemento, voy a tener el incremento de tensión en ciertos puntos, principalmente aquí, digamos, antes de hacer la descarga. Estos parámetros delta H y H están embutidos dentro de los estados tensionales, por lo tanto, yo puedo evaluar cómo varía, por ejemplo, esta diferencia, esta altura H más delta H, según la inclinación de la fisura. Estas distribuciones, con una cierta inclinación, vamos variando la inclinación y vemos cuál sería la altura a la que yo podría llegar en una cierta condición de equilibrio límite o condición crítica. Y lo que encontraron es que justamente por aquí, pensando en que ellos modelaron un talud de 60 a 65 grados, por aquí, justamente en ese sector, es donde se encuentra la condición más crítica. Es decir, cuando mi talud tiene, que esto tiene aproximadamente 60 a 65 grados, cuando las fisuras se encuentran más bien alineadas con él, entonces donde es cuando esto se ve peor, es decir, cuando se alcanza la menor altura posible para un cierto nivel de seguridad o un cierto nivel límite de resistencia. Para distintos casos, esto es para distintos casos, es decir, aquí se puede notar distintas longitudes de la fractura y distinta separación entre centro y centro de una fisura y otra. Estas fisuras paralelas o coplanares fueron las que los autores utilizaron para hacer su modelación. Distintos casos, pero la tendencia general a que el punto más bajo ocurre en este sector fue para todos. Quiero borrar aquí para que no se vea sucia la figura. Bueno, y esta otra imagen busca evaluar también la altura límite, digamos, esta condición, versus la frecuencia de fractura. Porque la frecuencia, pues, si yo mantengo la constante y aumento el B, significaría que yo tengo las fisuras más separadas. Si yo disminuyo B, están más juntitas. Por lo tanto, esto sería una configuración más densa o con mayor densidad de fracturas por unidad de área o de volumen, si se quiere. Entonces, para niveles de densidad de fracturas, eh, densidad de fractura asociado a valores más pequeñitos, es decir, el B más juntito, más de mayor densidad, aquí mayor densidad, a la izquierda menor densidad, perdón, a la derecha, acá menor densidad de fractura, yo tengo un efecto mucho más marcado en relación a la altura. O sea, a medida que yo aumento un poquito o libero un poquito la densidad, la resistencia tiende a subir. Por tanto, la altura que yo puedo alcanzar en este talud mejora. Ahora bien, cuando ya pasa de un cierto nivel de densidad, esto se estabiliza, pero en la zona inicial, que este pequeño cuadrito se muestra como zoom acá. Entonces, una pequeña variación, cuando tenemos bastante densidad de fracturas, una pequeña variación en ella hace que mejore mucho el comportamiento. Ahora bien, si nos centramos en un cierto nivel dado, podemos ver un cierto nivel dado de densidad de fracturas. Entonces, para las fisuras de extensión más pequeña, alcanzamos mayor posible altura y para las fisuras más largas, alcanzamos menor, lo cual tiene sentido. Mientras mayor la densidad o para un nivel de densidad igual, mientras mayor el tamaño de la fisura, más complicado es el tema, menor resistencia, menor altura que se podría alcanzar. Se modeló taludes sometidos a tensiones iniciales con diferentes arreglos de fisura y un macizo rocoso homogéneo. Tensiones horizontales y verticales aquí en un inicio del análisis. Ellos hicieron muchos otros modelos con distintas distribuciones de fisuras alineadas, no alineadas, menos, más, en una mayor zona, una menor zona. Yo escogí, en este caso, para mostrarles el talud número 6 o el modelo asociado a una distribución de fisuras número 6 con este tipo de características, este tamaño de fisura y esta zona, digamos, de inclinación y puentes rocosos. Y por acá
vemos, perdón, propagación y tensiones. Por aquí propagación, por acá tensiones, para distintos estados de avance, digamos, avance en el proceso, para distintas etapas durante la modelación. Avanzando en la modelación, inicialmente por aquí podemos ver algo de propagación, acá en una segunda etapa un poco más, y lo mismo con el estado tensional. A medida que avanzamos en las etapas, digamos, en eh, en los tiempos de modelación o en las pasos de la modelación, había olvidado la palabra, los pasos de la modelación, vamos viendo cómo se genera mayor propagación de estas fracturas, se van uniendo y también se le une, digamos, el coronamiento, donde tenemos ahí zonas también de afección o de propagación, y también en el estado tensional podemos ya ver, incluso de este paso a este otro, ya cómo va creciendo la zona de mayores tensiones y comiéndose un poco hacia el pie del talud. En este caso tenemos aquí hacia el final la condición de desplazamientos. Vemos casi claramente cómo esta zona es la que se vio más afectada y hacia acá también tiene cara de y querer moverse. Entonces la modelación sí se ve gobernada principalmente por esta zona de fisuras inducidas o definidas para el talud, en el que yo puedo definir o puedo ver cómo se propagan y cómo ese estado tensional va generando o modificando lo que yo podría considerar que pudiera ser la superficie de falla, lo que yo, no sé, podría suponer que esto va a ir así, pero la verdad es que probablemente va a irse dañando más desde arriba, generando el estado tensional o descarga a medida que yo avanzo en el talud. Desgraciadamente, en esta modelación, la diferencia o algo que todavía queda por, digamos, por pensar o por mirar es que induzco las fisuras, pero no induzco el caso directo, digamos, de la descarga. Acá tenemos fisuras modeladas, pero como pueden ver, no hay etapas directas de la excavación. Es una etapa, digamos, dentro de los pasos de la modelación, de ir aplicando y viendo en los nuevos equilibrios, pero no el desconfinamiento. El desconfinamiento directamente no está incorporado en esta modelación. Voy a llamarle desconfinamiento gradual, porque el desconfinamiento completo sí está hasta el fondo de la excavación. Y finalmente en esta misma modelación, pese a que eso no estaba, me pareció muy interesante demostrar cómo ellos habían trabajado la propagación de la fractura y cómo se veían los estados tensionales. Ellos hicieron un caso de estudio de esta mina, cuyo nombre voy a evitar pronunciar para no decirlo mal, pero está en China con una serie de plataformas y también indujeron en ella o definieron algunas zonas, digamos, de fractura aproximadamente paralelas a la cara del escalón o de cada una de las partes, digamos, de este talud. Acá puse algunas de las propiedades que ellos utilizaron en la modelación y justamente la visión de los desplazamientos y en algunos dos puntos de monitoreo en los que ellos hicieron una comparación. No la puse acá, quizás no consideré que en ese momento fuera de las más relevantes. Quería mostrar el hecho de que ellos sí trabajaron la propagación de estas fisuras y cómo ellas justamente fueron controlando principalmente esta zona. Pero también este pie de talud donde principalmente se concentró algo de la propagación de la fractura en términos de desplazamientos y en términos de propagación del daño. Y en estos dos puntos de monitoreo cabe mencionar que ellos justamente fueron registrando los desplazamientos para comparar con lo medido, con lo modelado, lo medido con lo modelado y concluyeron que ahí estaba en acuerdo, era consistente una cosa con la otra. Bueno, ya para concluir, si es que les pasaron esta presentación, creo que esta lámina es la única que yo no había incluido porque decidí ponerla al final para redondear temas, ya que pues yo hablo mucho, muchas cosas y espero no haber hecho muy tediosa esa parte de la presentación. Pues, ¿qué aprendimos? Que al interior de una roca, por muy intacta que se vea, por su origen, por la forma en que se produjo o se originó, o los estados de tensiones o la vida que haya tenido,
digamos, en el largo plazo, presenta naturalmente defectos o microfisuras. Esos defectos y microfisuras se ven sometidos a cambios en estados tensionales, probablemente en el caso de taludes, por el efecto del desconfinamiento e incluso por efecto de desconfinamiento y carga axial si es que yo deposito material en la zona cercana al coronamiento. Estos dos elementos o ámbitos generan una necesidad, perdón, me falta una letra aquí, una necesidad de modelar esta idea tratando de encontrar eh, la relación o tratando de reflejar de mejor forma, de manera más representativa, cómo es que esos microdefectos sí generan modificación en la integridad estructural al interior del macizo rocoso a través de la propagación de las voy a escribirlo de nuevo mejor, lo escribí mal. La propagación de microfisuras y formación de macrofracturas al interior de estos macizos rocosos, lo cual puede dar lugar a fallas locales o globales de manera combinada por efectos combinados de propagación y o discontinuidades ya presentes o zonas particularmente débiles. Eh, bueno, espero que les haya gustado la presentación, que no haya sido muy rápida o muy tediosa. Les agradezco mucho por su atención y quedo atenta a sus comentarios. Bueno, agradecer a la doctora Patricia Rodríguez por esta clase magistral, ¿cierto? De microfisuras, macrofracturas y estabilidad de taludes. Parte del diplomado que estamos impartiendo acá en la WhatsApp. Y hacer el llamado acá a los participantes que vamos para la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta para la doctora Patricia con respecto a la clase que hemos eh, participado, y agregar también si tienen algunas dudas con respecto a las matrículas del diplomado. El personal acá de la universidad va a estar atento a sus consultas y invitarlos a, por favor, levantar la manito acá en Teams para darle la palabra y activen sus micrófonos. Espero haberlos motivado y no lo contrario, haberlos motivado a que se inscriban, a que tomen el programa. Creo que eh, puede ser una gran instancia de aprendizaje para todos. Bueno, aquí tenemos una consulta de parte de Claudio Vera. Dice, saludos profesora, ¿hasta dónde y en parte las microfisuras en el macizo rocoso minero pueden ser creadas por la voladura de rocas, entre paréntesis tronaduras, y la vibración creada por la maquinaria? Excelente pregunta. De hecho, no lo puse acá porque quería ver el estado tensional por el desconfinamiento, pero de hecho voy a buscar, dentro de mi búsqueda de literatura encontré justamente la tronadura o el efecto de las vibraciones de las tronaduras, voladuras o el retiro de material generan también una especie de sismo o movimientos que inducen propagación de fracturas. Es otro efecto que también produce propagación y que de hecho puede hacer ambas cosas, propagar el daño que hay o puede inducir nuevo daño. De hecho, ocurre y de hecho, si no encuentro el artículo ahora, lo voy a buscar después, porque había encontrado uno que me parecía interesante que habla justamente de estos efectos de la voladura. No sé si contesté la pregunta o aún así quedó muy en el aire. Veamos. Bueno, Claudio Vera también pregunta, como segundo, dice, ¿la presencia de microfisuras pueden ser deseadas en algún caso? Por ejemplo, en la molienda de roca. No lo había pensado, pero probablemente sí. O sea, para el caso de la integridad estructural, en la estabilidad, en mi caso, en el caso de esta presentación, era no favorable. Pero claro, la presencia de zonas débiles que puedan ser el inicio
o el gatillo para que alguna solicitación induzca daño y pueda permitir que se rompa mejor o se rompa más rápido, de manera más simple, un material que justamente necesitan moler, sería un efecto muy favorable, es una forma muy positiva, digamos, de ver el proceso de fracturamiento. Sí, sí, yo diría que sí. Ahora, no sé, lo que no estoy segura es si existe investigación que haya justamente pensado en eso, pero me viene a la mente algo que quizás no tenga que ver, pero tangencialmente toca el tema. En su momento estudié sobre túneles un poco con una colega y ellos evaluaban las características del macizo rocoso cercano y cómo ese macizo y las propiedades de las cuchillas, de los elementos que van rompiendo el material, se podían ver afectados por la calidad y características del material presente. Entonces, sí, si el material tuviera algún defecto o unas zonas de debilidad, podría afectar positivamente o influenciar positivamente a que el proceso sea más fácil. Muy bien. Aquí Claudio le agradece y le da como comentario una excelente exposición. Bueno, Muchas gracias. eh, para terminar, agradecer nuevamente acá a la doctora Patricia Rodríguez y volver a hacerle el llamado acá a los participantes que cualquier duda con respecto a matrículas o el diplomado, que contacte el personal, se contactará con ustedes y agradecer también su presencia y participación en esta clase magistral. Ah, me Muy sumo buenas al noches, agradecimiento. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus consultas y por su atención durante toda esta hora y cuarto aproximadamente. Que muchas estén muy gracias, bien. profesor. Muy Espero buenas verlos noches a pronto. todos. Buenas noches, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.